¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Atardecer. Les saluda como siempre su amigo Fernando Chapi Martínez, aquí desde los 99.5 para toda Lima Sur y aún más allá, con las distintas vertientes que tiene este programa. La vertiente del misterio y también las vertientes de las reflexiones, la buena música y todo aquello interesante que se pueda hacer en esta hora y media que gentilmente nos dispone la emisora. Tengo, como en casi todos los programas, un invitado, y es un invitado que lo descubrí navegando en internet y que ha tenido una trayectoria de la cual quisiera hablar con él. Justamente, él se llama Antonio Elegido y es de España. Desde allá ha tenido la gentileza de aceptar, como siempre digo, más que una entrevista, una conversación. Él, allá por los años 70, formó parte del CLAP. El CLAP fue el Centro Latinoamericano de Parapsicología, ¿no?, que abordaba estas temáticas desde un punto de vista científico y desmitificador. Así que, qué mejor que pues él para tratar de estos temas, no desde pues miradas que son las más comunes, sobre todo aquí en el medio peruano, que son sensacionalistas, que son, digamos, alejadas de un conocimiento que realmente nos sea útil y cercano a la realidad. ¿Cómo está, señor Elegido? Primero, saludos, por supuesto, a ti y a todos los oyentes por la amabilidad que tienen al intentar escuchar lo que yo vaya a decir. Digo que no me deja de sorprenderme porque me sacas temas que tienen que ver conmigo y algunas cosas hace mucho tiempo, ¿no? Entonces, claro, es como, yo siempre he dicho que no he tenido tiempo para morirme y reencarnarme, que yo me reencarno en vida, que yo voy cambiando de actividades, ¿no? Y mi primera actividad, de las primeras, fue la parapsicología. Como tú dices muy bien, con el Centro Latinoamericano de Parapsicología de Sao Paulo. Ahora mismo no me ocupo de esos temas. No es que esté separado de esos temas, porque después a lo mejor nos da tanto tiempo en esta entrevista, esta charla amistosa, a que te comente cuál es mi punto de vista de por qué, aunque no me ocupe directamente de lo parapsicológico, creo que no está muy separado de mi actividad actual. Ahora mismo me estoy dedicando al trabajo del estudio y del análisis del alma humana. Claro, ese tema lo que pasa es que, reflexionándolo, si miro todas las actividades que he hecho a lo largo de mi vida, en las diferentes reencarnaciones, como yo le llamo, de forma irónica, siempre me he ocupado del alma humana. Lo que pasa es que el alma humana, por lo menos desde mi mirada, el acercamiento a ella es poliédrica. Tiene muchos aspectos, muchas caras, aunque todas nos hablan del mismo objeto, ¿no? De este mismo poliedro. La parapsicología, reconozco que me ocupó 15, 16 años de mi vida intensamente y además tuve la suerte con el Centro Latinoamericano de Parapsicología de Sao Paulo, que desde mi punto de vista es tal vez, más allá de las posibles críticas que podamos hacer, el centro teórico más importante del mundo de la parapsicología, ¿no? Y tuve la suerte de formar parte de él y además formar parte de él también críticamente. O sea, yo reconozco críticas. Cualquier actividad humana está sujeto a críticas. Digo que en aquella época me ocupé de esos temas, luego fue cambiando mi vida y seguí ocupándome del alma humana como estoy haciendo ahora, pero acercándome desde visiones diferentes, desde caras diferentes. Me dices cuáles para acabar este largo preámbulo. Por ejemplo, durante una época me acerqué al alma humana desde la perspectiva de la muerte. Me parece muy interesante el estudio de la muerte empírica. No es que yo me muriese, pero sí mis amigos me llamaban, había familiares que se morían y yo intentaba acercarme a la muerte, ¿no? A ayudarles en ese estadio tan complejo, ¿no? Por supuesto, eso me obligó a estudiar
diferentes posiciones teóricas sobre la muerte y después ponerlas en perspectiva con las experiencias que yo iba teniendo. Otra cara de ese poliedro, muy asociado a las dos anteriores, aunque no necesariamente igual, ya que la parapsicología es científica, lo que te digo, la muerte es experiencial. Por supuesto, con los grandes teóricos, ¿no? Carl Sossi, la doctora Kübler-Ross, bueno, podemos hablar mucho de ello. Pero también asociado, otra cara de esta alma humana era la psicología, por supuesto, y dentro de la psicología me llama mucho la atención la psicología transpersonal, que es la que se inicia en los Estados Unidos a partir de los años 50, con todos estos grandes monstruos. Uno de ellos también se estudió mucho, lo hemos mencionado antes, el caso de Carlos Castaneda, polémico personaje, las enseñanzas de Don Juan, el Nahuatl, los chamanes. La psicología transpersonal es el esfuerzo que hace la psicología inicialmente americana, Charles Sturt, Moody y todos estos, para ampliar el concepto de la psicología clásica, que era percepción, los sentidos, memoria. Esto se pone a estudiar también otras cosas, ¿no? La psicología transpersonal es muy interesante, muy interesante. ¿Ves? Otra cara. También otra cara, las religiones. Las religiones son muy interesantes. Claro está que conocemos la típica frase esa que decía Carlos Marx, ¿no? Las religiones son del pueblo. Bueno, sí, las religiones son del pueblo en algunos casos, en otros casos es una anfetamina, porque ha despertado grandes momentos a los pueblos, ha sido un gran factor revolucionario. Sí. Ha sido un gran factor de alienación, pero también ha sido un gran despertador. Ha llevado la justicia social a los pueblos en algunos casos. Bueno, o sea, como ves, son muchas facetas y no voy a seguir porque me seguiré un buen rato hablando, no se trata de eso, sino que charlemos. Ves las que el alma humana va siendo estudiada, porque al final nada de lo que es humano me es ajeno. Y al final, ahora me encuentras en mi retiro, los verdes valles pasiegos en Cantabria, al norte de España. Abandoné Madrid, yo siempre viví en grandes urbes, como mínimo 3 o 4 millones de habitantes. Yo estoy en un pequeño pueblecito de 300 y pico, rodeado de naturaleza hermosa y de libros y de música. Soy una suerte de anacoreta moderna, con un internet maravilloso. Qué envidia sana me despierta ello. Yo vivo en una urbe de 9 millones de habitantes y aislarse es casi imposible. Siempre tienes que estar ahí. Era un objetivo que tenía desde hace muchos años, pero claro, había que pasar ciertas fases, ¿no? Yo he vivido en Moscú, he vivido en París, he vivido en Madrid, he vivido en Sao Paulo, en Estocolmo, en Nueva York. Conozco bien las grandes urbes. Para mí, cuando me hablaban de ir a la naturaleza, digo que no, que yo me encantaban los desiertos empedrados. Pero llegó una fase en la que acabó, ya me he dedicado mucho tiempo a la televisión también, y dije, bueno, ahora voy a estudiar, pero no como los anacoretas antiguos que se iban a la cueva. Sí, es una cueva irte a un pueblo, pero rodeado de libros, rodeado de Internet. Mi Internet ahora aquí es más rápida que la que tenía en Madrid. Fíjate, estamos hablando de videoconferencias, que no renuncio al conocimiento, todo lo contrario, vivo solo en una casa de piedra hermosa en medio de la naturaleza, como decías tú. Siempre quise eso y desde hace 2 años estoy en ello. Y cuando quiero salgo de mi retiro de una manera o de otra. En el coche, en la moto, viajo, pero no quiero salir. Y vivo solo, aunque tengo familia, a 40 kilómetros de distancia, no la quiero cerca, porque tengo mis tiempos y mis cosas, ¿no? Y en esa situación voy y recibo una llamada tuya, que quiero comentarte, quiero preguntarte sobre algo que hacías hace 40 años. Sí, son las sorpresas. Como digo, yo también buscando otras informaciones, llegué hasta aquella entrevista que tuvo usted en el año 98 con Manu Carvajal. Llámame de tú, porque si no tengo que llamarte de usted. Sí, y es algo extraño. Así es, sí, llegué a tu entrevista, a la entrevista que te hizo Manu Carvajal allá por el 98, que está disponible en iVoox para quien la quiera escuchar, y me pareció interesante y es cuando me pongo en contacto contigo. Y bueno, hemos quedado para ahora
y me interesó mucho el tema del CLAP, ¿no? Del CLAP, de esta Claro. formación, sobre todo también por un tema que es quién lo formó. Fue formado Oscar, por un sacerdote jesuita, sí, Óscar González Quevedo. Entonces, sí, bueno, siempre los jesuitas han tenido fama y bien ganada de ser personas, pues, quizá dentro de las órdenes eclesiales, la más instruida y la más llevada hacia los campos de la ciencia, ¿no? sí, Pero ya la ciencia límite, por decirlo así, ya la parapsicología, y además fundar sí, un centro y en un lugar ajeno a él como era Brasil, porque tengo entendido que él era español, me llamó mucho sí, la atención, ¿no? Me llamó la atención sí, sí. y también quería hablar de esto contigo porque pues has estado en esos primeros tiempos allá por los 70, así que Sí, quizás sí, saber yo algo estuve más 2 años con Oscar. de Bueno, esa formación, de lo que encontraron, algo de sí, claro, bueno, historia verás, de esto. eh, la mayoría de las cosas que pasan en la vida son motivadas por la casualidad. Después, obviamente, es un poco de intencionalidad, pero digamos que te encuentras casi con los renglones escritos y que tienes poco margen para elegir entre las condiciones que te han sido dadas. Y ahí, bueno, puedes optar a profundizar o a hacer un cambio. Pero en este caso, da la casualidad de que este hombre, Óscar González Quevedo, jesuita, un hombre muy inteligente, 5 carreras universitarias, hombre de gran corazón, pero tremendamente un hombre intelectual extraordinario, da la puñetera casualidad de que este hombre es hermano de mi madre. Oh, es su tío. Claro, yo me Oh. apellido elegido González Quevedo. Él es Óscar González Quevedo, hermano de mi madre. Entonces, cuando llegué a España, yo soy un adolescente de unos 14, 15 años, y claro, viene hablando de unos temas más raros que la madre que le parió. ¿Para qué? Para psicología. Aquí no se había oído en nuestra vida. Tal vez un par de eruditos escondidos por ahí, pero además este hombre que armaba mucho ruido sale en la televisión, se dedica a llenar teatros, que además cobra entrada. O sea, tú dime que la gente vaya a escuchar a alguien hablar de ciencia y encima pague, pues solo pasaba en la época de Ortega y Gasset aquí en este país. Nadie le daba la menor posibilidad. Y llega este hombre, le hacen entrevistas en televisión, en los periódicos, como así ocurría siempre que iba a cualquier país. En Brasil, en Argentina, en cualquier país, en Chile, en Portugal, a cualquier país que iba, no sé si estuvo en Perú, pero en todos los que iba se montaba un revuelo del infierno. Y claro, era tío mío. Yo que era un adolescente, digo, qué temas más divertidos, más interesantes, ¿no? Los fenómenos parapsicológicos son una cosa divertidísima. Y encima este hombre, Oscar, era un jesuita, tú lo has dicho muy bien, la orden jesuítica es la típica que está tanto arriba como abajo, o sea, se ocupa tanto de los ricos como de los pobres, o sea, a Dios rogando y con el mazo dando, o sea, está en todo. O sea, Ignacio de Loyola, cuando fundó esta orden, quiso darle a sus muchachos una clara vocación de orientación social. La Iglesia tuvo, de hecho, a Ignacio de Loyola, a los jesuitas, en general, los jesuitas llaman siempre el Papa Negro. Son hombres con grandes influencias, tanto en lo cultural, tienen cantidad de universidades y las élites estudian a los jesuitas, o por lo menos hasta hace muy poco tiempo así era, pero no solo eso, porque luego estudias los que han montado las guerrillas y también tienen jesuitas ahí debajo, o sea que no deja de ser Sí. divertido. La Mm. teología de la liberación, que si, bueno, te comento una anécdota, eh, que el señor Castro, el que monta la revolución en Cuba, pues un tío mío jesuita pues fue su profesor, o sea, quiere decir que estuvieron jesuitas, o sea, los que montaban las revoluciones estudiaban, eran los burgueses que estudiaban en los colegios de jesuitas. Bueno, entonces, ese paréntesis dejémoslo hablar, pero entonces viene un jesuita inteligente, muy atractivo humanamente, muy atractivo físicamente también, e intelectualmente brillante, que hablaba de cosas que nadie conocía, pero además lo hablaba bien, lo hablaba
poniendo buenos ejemplos, explicándolo, haciéndose entender. No era el típico erudito estos que hay que darles de comer aparte porque no les entiendes. No, este además era especialista, y ahora en televisión, manejaba la comunicación. Es decir, los que le oíamos quedábamos absortos, así, con la boca abierta, diciendo, ¡guau! Y claro, un adolescente como yo, ¿qué voy a ser abogado? Bueno, una chorrada. Entonces, hay muchos abogados. Un adolescente, por lo menos en mi caso, buscaba algo diferente. Y en él vi un referente. Además, sobre una disciplina que nadie sabía nada, con lo cual mejor. En el país de los ciegos, el tuerto es rey. Así que yo me puse a estudiar esos temas y me acuerdo que mi primera conferencia, he dado cientos de conferencias en mi vida después, pero la primera fue en mi colegio, cuando estaba estudiando yo quinto de bachiller, y era de parapsicología. Y claro, todo el mundo se quedaba así con la boca abierta. Entonces, Óscar, además, claro, yo le cogía los materiales a Óscar, tenía diapositivas, películas, todo el mundo decía, imagínate hablar de la macumba, de la umbanda, del espiritismo brasileño, de los curanderos, de las operaciones con las manos, los healers, los famosos filipinos, ¿no? Movimientos que se mueven sin contacto, los endemoniados. Es que, ¿quién no se queda sorprendido y con la boca abierta? Así que yo rápidamente empecé a estudiar esa temática, a contarla, y claro, empecé a parecer alguien que sabía algo. Pues digo, oye, esto merece la pena. Así que seguí. Y bueno, después de unos años de seguir, monté un seminario en la Universidad Autónoma de Madrid, otro en la Complutense, me fui a Brasil y estuve con él allí. Y allí estaba el Centro Latinoamericano para Psicología de Sao Paulo, CLAP. ¡Wow! Fantástico. Una persona que tenía tal vez la mejor biblioteca del mundo. Y publicó él, te digo, era un tío muy inteligente, lo que yo considero tal vez el mejor libro teórico de parapsicología, que se llama El rostro oculto de la mente, en cantidad de idiomas. ¿Por qué creo que es el mejor? Porque es algo muy complicado, es la organización de los fenómenos. Fíjate que la realidad se nos presenta a veces, tú cierras los ojos y los abres y aparece la realidad. ¡Wow! Y la realidad no es lineal, la realidad aparece como que te viene a tu mente, ¿no? Todo aparece. O sea, cierras los ojos, ¡wow! Y ahora hay que organizar la realidad. Porque imagínate que en vez de tener esa realidad cotidiana, tu realidad es la realidad parapsicológica. Y es un follón de madre muy sin hormigo. O sea, porque ocurrió en todas épocas y pueblos. Ya te hablan de ello los asirio-babilónicos, los egipcios, los griegos, los indios, los chamanes de Siberia, los americanos. Bueno, todo Dios está hablando. Y luego vas pasando por todas las culturas y tienes los endemoniados. O sea, dices, bueno, es que no hay una sola época o pueblo que no te esté hablando de estas cosas, ¿no? Y de esto, eso sí, el fenómeno, fíjate, este hombre era muy listo, Óscar, esencialmente el mismo. Lo que variaban eran las explicaciones que cada pueblo le daba. Uno hablaba de que eran los demonios, otro que eran los milagros, otros hablaban. Las explicaciones variaban. Los espíritus de los muertos, las ondinas, las pitones, salamandras, pero el fenómeno era el mismo. Ahora lo llamaban endemoniado, pero el fenómeno el mismo, se producía igual. Bien un medium espiritista de Candomblé, bien un payano o de Haití, pero al mismo tiempo de encontrar también los llamados endemoniados entre otro tipo de culturas, como eran, por ejemplo, las chamánicas, u otro tipo de culturas, como eran, por ejemplo, el otro día estaba yo estudiando unos cuantos a la cultura en Afganistán, en Turquía y toda esta zona, que había un grupo que llamaban los endemoniados, que Gurdjieff, que era un personaje muy interesante, se dedica a contar en su libro Encuentro con hombres notables, los yazidíes. Y ahí me tienes a mí estudiando los yazidíes. Los yazidíes del norte de Irak, que decían que adoraban al diablo, sí, supuestamente en forma de pavo real, claro. Entonces, sí. Así es, veo que les conoces, ese era el pavo real. Sí, bueno, sí, pues cuando Gurdjieff... El Melek Taus, que le decían, el pavo real que lo identificaba con el demonio. Exactamente. Sí, sí. Y hay una teoría muy bonita sobre el hecho de cómo surge a lo largo de la mitología. Bueno, pues cuando Gurdjieff me llamó a mí la atención,
habla, no sé si conoces el libro o la película, Encuentro con hombres notables, habla de un yazidí que estaba dentro de un círculo. Mira, ahí me puse a estudiar. Bueno, la anécdota es que también había endemoniados exactamente en Georgia, norte de Irak y toda esta zona. O sea, el fenómeno, el mismo, pero a uno le llaman endemoniado, a otro le llaman poseído por el espíritu de un Esú o de una bruja, que ha sido, o lo que sea, así, toda la historia. El fenómeno esencialmente es Oscar, hombre preclaro. Esa realidad tremenda, multifacética, brutal porque aparecía, ¡pum! Te quedas anonadado, porque no estamos hablando de cosas simples, estamos hablando de cosas muy complejas, aparentemente. Él es capaz de organizarlo. Claro, cuando ya están las cosas organizadas, qué fácil es. Pero cuando no están organizadas, es un lío. Y este baile organiza leyendo unos cuantos teóricos, a Charles Richet, a Madou y unos cuantos con aquí, pues y publica El rostro oculto de la mente. Luego vendrán las fuerzas físicas de la mente y cantidad de libros, pero ese hombre había hecho, bajo mi punto de vista, la gran proeza de producir un libro que organizaba, que ordenaba, que sistematizaba. El primer paso de la ciencia es la sistematización. Observas la realidad y tienes que empezar a organizarla, a ordenarla y empezar a ver sus causas. Y luego utilizar el método científico de experimentación para sacar conclusiones. Pero si no hay una mínima organización o no sé qué, no puedes hacer nada. Por eso hizo Oscar. Sí, cuando mencionaste a los, así, de volada, a los curanderos psíquicos de Filipinas. O sea, los healers. Pues, así es. Tony Agpaoa, Alex Orbito y todos estos. Sí, justamente me acordé también de un caso de un brasileño, José Arigó, ¿no? C. Arigó. C. Arigó. Sí, lo estudiamos en el club. Claro que sí. Por eso iba a preguntar, ya que están ustedes en ese tiempo en Brasil, dije, pues no creo que se les haya pasado, ahí con el famoso doctor Fritz, que decía que operaba a través Así es, que él decía que era reencarnación del doctor Fritz. Exactamente. Claro, porque los temas que estudiamos en psicología son divertidos, no me digas, o sea, es que no te aburres. Los curanderos, la reencarnación, los espíritus de los muertos, te lo pasas como un enano. La verdad es que yo me lo he pasado muy bien. Mientras en España tuve unos poquitos casos, en Brasil, que además es la meca, donde más se produce. Llegas y están todo el puñetero día haciendo cosas, que según Terreiro, que se no sé qué, que se sumado. Y luego el centro, Oscar, además de establecer el mejor libro sistematizado, tenía la mejor biblioteca, o de las mejores, de las 3 mejores del mundo, y al mismo tiempo tenía un equipo de profesores e investigadores que nos dedicamos al análisis de toda esta sintomatología. Así que Oscar, para mí, independientemente de que fuera el hermano de mi madre, mira, mi madre tenía hermanos que eran unos chorras. Este no, este era listo y además, ya te digo, humanamente, un gran comunicador. Porque podía haber sido un listo de esos que está todo el día encerrado, pero además es que él iba a la batalla, a pelear, o a la televisión. Tal vez en exceso polémico, o sea, pero porque peleaba demasiado. Algunos dicen, bueno, es que era español. No, también los españoles sabemos no pelear, o sea, que tenía tonterías. Es que él también reconozco que como gran animal mediático producía a su alrededor ese campo de unos a favor y otros en contra. Entonces la televisión le interesaba. A ver, este cura que también era ilusionista, otra de sus aspectos de su formación. Además de sus carreras universitarias tenía otras muchas cosas interesantes. Era ilusionista. Así que producía temas de ilusionismo y entonces parecía que era él que lo hacía. Él nunca dijo que lo hacía él, ¿eh? Él decía, no, lo hago por truco. Pero ya estaba, no, mentira, es que usted lo hace. Y luego cuando se metía con los espiritistas los ponía a parir. Ustedes, charlatanes, no sé qué. Porque ahora el cura que defendía la fe, bueno, aquello era feliz. Toda la derecha era feliz, todos los de izquierda se cabreaban y que toda esa polémica generaba pues que la gente le viera, le siguiera. O sea que era un personaje interesante, Oscar González, creo. Yo aprendí mucho. Y al final, en este compendio que hacen en este libro, ¿a qué conclusión llegan al sistematizar sobre el tema, por ejemplo, que estás mencionando ahora, el tema de estos espiritistas que supuestamente entran en contacto con otras realidades?
o sobre el propio caso de Searigó, ¿no? O sea, ¿a qué Sí, conclusiones llegaron? caso ¿Qué de les pareció? Searigó, normalmente los fenómenos no aparecen aislados, aparecen varios. Desde el punto de vista de la sistematizar a Searigó, nos encontramos con varios temas al mismo tiempo. Una supuesta comunicación con los muertos, un tema de curanderismo, que es otro tema diferente, no necesariamente tiene que ser el mismo, y ahí vamos viendo, ¿no? Entonces, claro, vamos a adelantar mucho, porque todo esto exigiría mucho análisis. Para la parapsicología científica, insisto, parapsicología científica, todos los fenómenos son susceptibles de ser producidos por el ser humano vivo. Esta es la famosa navaja de Ockham, que sabes que es un principio científico que decimos, lo que yo puedo demostrar por menos, no hace falta demostrarlo por más. Eso es un principio científico básico. Es decir, si yo voy por la calle y veo una naranja rodando, es muy posible que se le haya caído a alguien del bolsillo de la bolsa y no que me la ha tirado un espíritu del muerto para que yo me tome la manzana. Es decir, las hipótesis que se puedan demostrar y que necesiten menos problemática son las que vamos a creer en ciencia que son las adecuadas. Así funciona la ciencia. Pues digo, desde el punto de vista de la parapsicología científica, los fenómenos parapsicológicos, denominados parapsicológicos, que tienen cantidades supuestas explicaciones, en realidad la ciencia viene a decir que es el ser humano la raíz de esos fenómenos. Incluso basta decirlo, sino que encima hay que demostrarlo. Y para eso están los laboratorios de investigación parapsicológica. Hay diferentes laboratorios, unos más aburridos que otros, porque cuando se hace ciencia es muy aburrido. No así con la investigación cualitativa, que es la del campo, que es más divertida, pero los laboratorios es un aburrimiento, porque trabajan sobre todo ahora con la estadística. Entonces tienen las investigaciones de, por ejemplo, la escuela americana, el profesor Durkheim, Carolina del Norte, el profesor Rhine, Joseph Van Rhine, y toda su escuela que trabaja con la estadística, matemática y las barajas Zener para demostrar la percepción extrasensorial, la telepatía, la clarividencia, la precognición. Al otro lado, con los rusos, en el Instituto de Investigación del Cerebro, tanto en Leningrado como en Moscú, tienes a los grandes investigadores rusos trabajando con materia, con energías, con medidores y cosas así, ¿no? Luego tienes la investigación de campo, que también es muy interesante. La investigación de campo. Nosotros en el CLAP, sobre todo, no únicamente, pero sobre todo, hacíamos investigación de campo. Y también hay una metodología que tienes que explicar y utilizar correctamente, ¿no? Al final, esos tipos de investigaciones cuantitativas y cualitativas producirían la base de lo que llamamos hoy la parapsicología científica, que sería la que se estudiaría en las cátedras universitarias. Hoy por hoy, digamos que el listón lo colocan las universidades, lo que se enseña en las universidades. Entonces, en mi época, yo ya no sé ahora, había más de 70 cátedras universitarias en el mundo. Fíjate que hasta la Universidad Lateranense de Roma, la Iglesia, el Vaticano, tenía la suya. Por supuesto, los jesuitas, Óscar González Quevedo, en Brasil, era catedrático en 3 cátedras diferentes. La Universidad Lateranense de Roma, la Facultad de Filosofía de Nuestra Señora Medianeira y las facultades Anchieta, que eran los jesuitas de São Paulo. Bueno, pues 70 cátedras universitarias por el mundo, ingleses, holandeses, norteamericanos, se iban moviendo 70 en la India, no sé qué. Ahora no sé cuánto estará, porque ya te digo que dejé ese campo, puesto que había una frase que cada vez, a mí me gustaba el estudio de la ciencia, pero ya cuando iba a dar una conferencia cada vez era más aburrido, porque a mí lo que venía la gente a enterarse era del circo.
Sí, ese es el problema. Ese es Que el problema. yo creo que, y es solamente un parecer mío, que puedo estar equivocado, pero yo creo que ya no se habla tanto como incluso cuando yo era niño y escuchaba por ahí, o sea, hace 25 años atrás, ¿no? Ahorita ya voy para los 34, de la parapsicología. Ahora se habla más, Sí, digamos, del espectáculo del ovni, de ese de tipo de acuerdo cosas, contigo, y de acuerdo. entonces sospecho que ahora las cátedras, por menor demanda de gente que las quiera llevar, serán menos. Y Sí, posiblemente. Mira, yo cuando dejo la parapsicología, después de estar en Brasil, me vine a España, monté un centro de investigación en Santander, el Centro de Investigaciones Psicológicas y Parapsicológicas, me conecté con la universidad, Ahí estuvimos dando cursos, dando conferencias. Pero ya me aburrí de que viniera la gente a mis cursos y a mis conferencias y me preguntaran sobre chorradas todo el rato. Entonces hice buena aquella frase de Petronio que decía Mundus vult decipit, ergo decipiatur. El mundo quiere ser engañado, pues que lo sea. Y entonces ya cerré la página, ya lo decía Confucio también, cuando esa última página cerré el libro, dije, esto ya no va. De unas cuantas conferencias que me sirvieron de epílogo, síntesis de mis conclusiones, de mis estudios de parapsicología, y seguí estudiando en algo humana, pero ya desde otra perspectiva y dedicándome desde otra dirección, ¿no? Ya no era parapsicólogo, porque la gente asoció el parapsicólogo, y de hecho se asocia con el curandero, con el vidente. Y creo que el otro día, no hace mucho, hablando con uno de los presidentes de la Sociedad Española de Parapsicología, un hombre muy serio de la época, llegamos a la misma conclusión que has dicho tú. O sea, se ha retrocedido enormemente. Antes había gente seria y charlatanes. Hoy, sobre todo, son charlatanes. Entonces, este hombre que es médico psiquiatra, médico psiquiatra, renunció a ser presidente de la Sociedad de Parapsicología también. O sea, nos han ganado el terreno. Ahí hay grandes libros que supongo que para los que vengan más adelante, las nuevas generaciones puedan coger y volver a estructurar el edificio de la parapsicología científica. Hoy Roma declinaba y por el imperio se extendía la superstición. Lo mismo ocurre ahora con estas temáticas, definitivamente. Hay gente, por ejemplo, que en mi país se emociona cuando sale tal supuesto investigador de temas parapsicológicos o de fenómeno ovni en un programa de espectáculos, ¿no? En un programa de amenidades, y lo celebran y dicen, oye, pero le está dando ventana a estos temas. Pero yo digo, ¿cómo ventana? O sea, en realidad lo están llevando como bufón para burlarse. La gente lo está Así es. viendo como el chiste No, no, de y la lo que es hora peor de la comida. es que se lo creen incluso. Se lo O sea, cree. la cantidad de tonterías que puede decir una persona y encima se las creen. O sea, entonces, hay poca seriedad, poca gente que conozca estos temas y de una manera tranquila, razonada y razonable vaya exponiendo por qué no, por qué sí. O sea, no se trata de negar sistemáticamente, ¿no? Es que hay muchos argumentos que nos llevan no a negar el fenómeno, ¿eh? Eso es una cosa que quiero que quede clara. No negamos el fenómeno, negamos la explicación del fenómeno. La Yo no niego que se explicación de puedan mover tintes, objetos. claro, la explicación de tintes sobrenaturales, en todo caso es la que se niega, Claro, apostando exactamente. por una humana, Eso es. estrictamente. Exactamente. El fenómeno para mí sí existe, soy consciente de él, lo he estudiado durante muchos años y lo he percibido en cantidad de lugares. Sí creo en ello, sí lo estudio, perfecto. Pero las explicaciones, como se ha visto en la historia, a gusto del consumidor. Cada uno cuenta la suya, poco serio. A mí me llama la atención porque a mí siempre me ha gustado. Creo que es más atractivo lo serio. Fíjate, el programa de parapsicología que yo tuve durante 5 años en Cantabria, en el año 1980, en la cadena SER, que es una cadena muy importante en España, yo tenía todos los domingos un programa que se llama Parapsicología. Y fíjate, decíamos, Parapsicología, un programa donde lo atrayente no es lo contrario de lo serio, sino de lo aburrido. Es decir, nosotros entendíamos que hablábamos de temas muy atractivos, pero de una manera seria. O sea, no necesitábamos caer en cantidad de mistificación, porque además es muy aburrido. O sea,
Yo que conozco mucho esos temas ya me aburre, me aburre. Yo creo que, como te decía antes, pero eso lo decía un viejo proverbio tibetano que decía, el tonto es al que le enseñan la luna y se queda mirando el dedo. Yo creo, te decía, a mí me ha atraído mucho el alma humana. Y el alma humana se manifiesta, al principio de esta charla comentábamos varios temas en los que se observa claramente el alma humana cómo se expresa. Y la podemos seguir, y muchos más temas que campos que no hemos nombrado y que también se puede expresar el alma humana. O sea, son cosas súper atractivas, súper atrayentes. O sea, el conocimiento, como decía, que él nos hace libres. O sea, no somos mejores, somos mayores, es muy interesante. O sea, no tenemos por qué caer en la superchería. Para explicar, la superchería es aburrida. O sea, a mí no me hace ninguna gracia. A mí me hablan, en los fenómenos paranormales, me hablan del alma humana. Que aunque no puedan producirse a voluntad, sí están ahí. Me hablan de esa entidad llamada ser humano. Y todos esos otros campos que te nombraba me están dando en esa imagen poliédrica diferentes caras de lo que es el ser humano. Y claro, es tremendamente interesante. No me cabe duda. Así es. ¿Y cómo explicar desde una perspectiva científica y sobre todo de que el origen sea el ser humano estos casos, como algunos también se mencionó al vuelo, de objetos que se mueven? Por ejemplo, ¿no? Ustedes han investigado de personas que mueven o cambian objetos. Yo he visto varias veces esos fenómenos. ¿Cómo Pues mira, Óscar González Quevedo publica un libro, el segundo, que son 2 tomos, que se llama Las fuerzas físicas de la mente. Son 2 tomos, así de gordos, llenos de investigaciones sobre cómo se mueven los objetos por una causa física y cómo esa causa física es producida por el ser humano. Y cómo se puede medir, cómo se puede pesar, cómo se puede analizar. Concretamente ya al comienzo, te estoy hablando de investigación, ya hablamos del comienzo de los años 1900. 1905, Charles Richet escribe un libro llamado Metapsíquica. Era un premio Nobel, estoy hablando de un premio Nobel, Charles Richet, que ya cuenta en ese libro muchos fenómenos de investigación de finales del siglo anterior, del siglo XIX, 1800 y pico, la Sociedad de Investigaciones Psíquicas de Londres o la American Society for Psychic Research también investiga, los famosos rayos Yurievis y todo eso se investiga y está ahí. Los rusos después fueron especialistas en yo cuando estuve viviendo en Moscú, entré en contacto con algunos de estos estudiosos, el profesor Naumov, del Instituto de Investigación del Cerebro de Leningrado, y estuve con varias reuniones. Estos eran geniales para medir fuerzas físicas. Lo que pasa es que, evidentemente, las emite el ser humano en determinados momentos. No hace falta acudir a los espíritus de los muertos. Por otra parte, no deja de ser raro que un ser no corpóreo exprese una energía física. Es más fácil creer que es un ser corpóreo vivo quien lo expresa. Habrá que ver en qué circunstancias y todo eso. Y habrá que ver si realmente es el ser humano el que lo expresa. Por eso se mide en laboratorio, se analiza, se observa la causa de la emisión, se observa la intensidad, se observa que la fuerza, como dice la física, es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias. Es decir, que separo a la persona y el fenómeno se va debilitando, acerco a la persona y el fenómeno se enriquece. Pero todo eso, Óscar, en las fuerzas físicas de la mente, publica 2 tomos. O sea, en realidad, al final, y yo creo que suena un poco pretencioso lo que voy a decir, pero es que, como decía Óscar muchas veces, y yo al final le tengo que dar la razón, mandaba a la gente a estudiar. Bueno, usted vaya a estudiar, o sea, estudie. Y después podemos discutir, porque usted viene aquí diciendo lo que le parecería, pero es que cuando hablamos de física no se habla de lo que me parecería, cuando hablamos de astronomía, cuando hablamos de ciencia, no es me parecería. Y ustedes tienen estas investigaciones, tienen estas otras. Para psicología igual. Por eso te digo que lo que hace Óscar es hercúleo, porque generan las bases, las condiciones en esos 2 primeras obras, que luego publica sobre los curanderos. Óscar tiene un libro maravilloso sobre los endemoniados,
cuando los demonios vuelvan, lo que es en portugués, no sé cómo se llama en castellano ese libro, cuando los demonios vuelven, que por cierto, le supuso que el provincial jesuita le cerrara el centro de parapsicología por decir que los demonios no pueden entrar dentro de un ser humano y producir la llamada posesión demoníaca. Y estuvo 6 años perseguido por los jesuitas. Muy poca gente lo recuerda. Un nuevo Galileo en la familia, le dije yo. Y él no, que era muy obediente, no quiso decir nada. Pero yo, que no soy ni obediente ni jesuita, pues lo digo. El provincial jesuita a Óscar le cierra el club. Y a los 6 años, cuando quitan al provincial, y entonces ya le dejan volver a la parapsicología, ya el club estaba muy, muy mermado. ¿Pero por qué le quita? Porque aquel ignorante no le gustaba lo que decía Óscar sobre los demonios. Bueno, pues hay un libro maravilloso que es Cuando los demonios vuelvan, que se puede estudiar. O se pueden estudiar las 30 revistas que Óscar publicó sobre parapsicología en el Centro Latinoamericano de Parapsicología de Sao Paulo, donde colocaban los temas que después se publicarían en libros. Óscar publicó muchos libros, ahí están. Entonces, da ganas de decir a la gente, mire usted, no vayas a estudiar. Estudie. Y cuando es que la gente hace, bueno, ¿por qué no estudia? Porque claro, cuando hablamos de los curanderos, hay muchas cosas que hablar. Entre otras cosas, tenemos que hablar de los fenómenos paranormales, parapsicológicos, cómo se pueden activar en el tema del curanderismo. Y segundo, tenemos que hablar de una cosa que conoce la ciencia, que son los llamados fenómenos psicosomáticos. Y tenemos que hablar de la influencia del psiquismo sobre el organismo. Y tenemos que hablar también de los fraudes. Porque claro, hablamos de los curanderos psíquicos de Filipinas, yo que también soy ilusionista, pues es lo que tiene, ser ilusionista, yo he trabajado de asesor científico en la televisión española, en un programa que teníamos de parapsicología, yo le enseñé ante una película de Tony Akpava dónde estaban los trucos. Un buen ilusionista descubre, o sea, la primera opción es la del fraude, y en esto los healers eran la puñeta, esos que decían que te abrían con sus rayos láser en la mano y sacaban y operaban y todo eso. Yo he operado así, siguiendo esas técnicas, con 2 cámaras de televisión moviéndose, y obviamente no me cogieron el truco y todo el mundo estaba asustado porque habían nacido un nuevo healer. Obviamente le dije que no, que ni healer ni leches. Óscar lo hacía mucho en televisión, yo cogí de él esa manera de hacer, ¿no? Bueno, mucho ilusionismo. Ante muchas llamadas adivinaciones, pues qué sé yo, hay un gran mentalista en España que él lo dice, él lo hace, pero no dice que sea verdad, él dice esto es imaginación de ustedes, pero es una rama del ilusionismo, el mentalismo, que se llama Anthony Blake, que es un hombre fantástico, un buen amigo también. Es decir, hay que estudiar muchas cosas y cuando ya sabes todos esos temas, ciencia, metodología científica, y también tienes en tu equipo multidisciplinario, tienes ilusionistas, y también tienes psicólogos, y tienes psiquiatras, y tienes médicos, entonces hay que estudiar seriamente el tema. Y Óscar al final lo reducía y lo sacaba. Sobre las llamadas posesiones, tiene el libro. Sobre las comunicaciones con los muertos, tiene mucha información, Óscar. Justamente de eso quería hablar, porque como bien dices, es el plato fuerte, lo que motivó el cierre más que temporal del club, ¿no? El asunto de la negación de que, como dice la doctrina católica, que un demonio pudiera entrar en el cuerpo de una persona y poseerla si ésta lo desea. ¿Cuál era entonces la otra explicación que daban desde el club para estos sucesos? Desde el club, sí, es que mucho antes que nosotros, ya con el comienzo de la medicina, el conocimiento de la psiquiatría, el conocimiento de la hipnosis, tienes cantidad de casos explicados. Bernheim, Charcot, Salpetrier, tienen cantidad de supuestos endemoniados. Las famosas brujas de Ludum, del que habla aquel otro Hasley. O sea, claro, es un fenómeno complejo, ya digo que no se presenta un único aspecto. Tienes que estudiarlo multidisciplinariamente, como hacíamos nosotros. Quiero decir, a la hora de estudiar la demonología, la llamada demonología, y Óscar lo explica perfectamente en su libro, que lo busquen y que lo vean, allí como mínimo tienes
Elementos de tipo psicológico. Punto 1. Fenómenos de hipnosis personal o colectiva. Sugestionabilidad. Punto 2. Fenómenos de histerismo. Punto 3. Y, por supuesto, posibles fenómenos de parapsicología. Por ejemplo, en el ritual romano decía el ritual romano, ya no dice nada porque cada vez bueno, todavía existe, están un poco zumbados estos con los demonios, eso, tiene que ser un poco más también. Pero antes, en todas las parroquias había alguien que te quitaba los demonios y ahora tiene que ser con permiso especial del obispo de la diócesis, sí. Y casi ni lo hacen. Pero aún así, todavía siguen, o sea, no sé cómo siguen. Estos del Vaticano se les ha ido la pinza, pero han retrocedido, pero todavía siguen. Y decían, son señales de posesión demoníaca, decía el ritual romano, el apartado, la posesión demoníaca, son señales de posesión demoníaca, 1, hablar en lenguas extranjeras. Ese es un fenómeno que en parapsicología se conoce como xenoglosia y se puede estudiar perfectamente en el libro de Oscar, El rostro oculto de la mente. Luego, señal de que 2, poseer mayor fuerza que la debida a la edad o las costumbres. Eso se llama en psicología hiperdinamismo o sensorismo. Déjate de leches, tampoco. No es señal, es posesión demoníaca. 3, conocer hechos distantes ocultos. La parapsicología habla de la percepción extrasensorial, de la hiperestesia del pensamiento, telepatía, clarividencia, precognición. Tampoco. ¿Se acabó? ¿Cuáles son señales de posesión demoníaca? Si puedo explicar por menos, no hace falta que explique por más. A todo eso le pones un contexto, como te decía yo antes, de sugestionabilidad, histeria, como si fuera como la famosa caldereta de las brujas, ¿no? Histeria, le pones un poco de problemas psicológicos, problemas de alteraciones, contextos religiosos, oscurantismo y todo eso, y ya tienes al demonio apareciéndose. De hecho, es muy divertido porque Huxley publica en Los endemoniados de Ludum, te cuenta cómo empezó una y después por contagio psíquico, que es muy frecuente, la histeria se contagia psíquicamente, empezaron todas las monjas, lo que iba a ser endemoniadas, hasta que las dejaron tranquilas y el propio demonio se aburrió y se largó. Por eso, o sea, mentamos la razón, mentamos la cabeza, el análisis, la ciencia, el estudio razonado y razonable, como te decía antes, y ya tenemos la posesión demoníaca. Bueno, todo eso lo explica Oscar muy bien, más complejo, más casos, y con mucho más fundamento que lo que yo hago en este momento. Y claro, aquel provincial jesuita se existió, pero Padre Quevedo, ¿cómo dice que no existe posesión demoníaca? No, estaba tentado contra los feligreses, oiga, que nos acaba el negocio. Yo digo, oiga, que aquí nuestro negocio no es que haya poseídos por el demonio, aquí es otra historia. Pero aquel pensaba que era un buen negocio tener los casos de posesión demoníaca. Y dijo que había que retirar el libro, un libro que había sido ya aceptado, porque Oscar, como jesuita, a Persión le tenía que darle el nihil obstat y el imprimatur, que son dos maneras que te dan a un religioso para publicar una obra. Se lo habían dado ya estaba publicado, pero este quiso retirar. Y como no pudo, y era jefazo de los jesuitas, pues lo apartó durante 6 años. Ahí tienes a una eminencia como Oscar González Quevedo haciendo de conductor de una Coimbi para llevar a los chavales a la universidad. A eso le dedicaron una página que hay que ponerla de señores jesuitas, ustedes han hecho esto. Y fíjate que el mismo cardenal de Sao Paulo le pedía al provincial, por favor, devuélvame al padre Quevedo, que me es muy útil. Nada, durante 6 años. Óscar escribió a Roma. Yo sé que escribió a Roma, porque yo soy el único que yo creo que conozca que tiene el documento completo de Óscar, 68 páginas. Es el único. No sé si lo tiene otra persona más, pero me falta, sé que personal me lo tendría que afirmar sí o no, pero si me dice que no, yo soy el único que tiene ese manifiesto, que Óscar no quiso publicar por su famosa cuestión de obediencia, que es uno de los votos que tienen los jesuitas, claro, porque encima era buena gente.
Y dice, si mi superior lo ha querido, pues tengo que aceptarlo. Pero sí pudo, y pidió permiso y exclamación, enviar un manifiesto al general de los jesuitas explicando por qué le habían apartado. Le dieron la razón, pero siguió ahí hasta que cambiaron de provincial. Ahí tenemos a los jesuitas, la famosa manera de actuar jesuítica. Y, Cuando se cambió de provincial ya pudo, pero ya se habían cargado el CLAP. claro. Y en el caso del CLAP, hace unos momentos también mencionaste, igual como digo, estoy atento plenamente a lo que tú me dices, mencionaron la telepatía. ¿Llegaron a alguna conclusión de que la telepatía es un fenómeno humano que existe? Sí, bueno, muchísimo, pero vamos, ahí no somos nosotros los más listos. Los más listos en eso fueron los americanos. La Universidad de Duke, Durham, Carolina del Norte, el profesor Joseph Van Ryn, acompañado de su mujer y de un discípulo suyo llamado Pratt, desde la universidad idearon una serie de experiencias e investigaciones con el método estadístico. Tal vez la base de la ciencia está en el método estadístico, con unas cartas llamadas Zener, que conocemos que son un círculo, un cuadrado, unas ondas, una estrella, 5 símbolos repetidos cada una 5 veces. Y entonces, por lanzamientos estadísticos, demostraron inapelablemente la telepatía. Inapelablemente. Luego esa investigación se ha repetido en casi todos los centros universitarios del mundo. En Brasil lo hicimos también. Pero no somos los padres de la historia. Los padres fueron los americanos, que son la escuela americana, es la que mejor ha demostrado la percepción extrasensorial, lo que ellos llaman extrasensory perception. La telepatía, la clarividencia y la precognición. La telepatía es comunicación mente a mente, la clarividencia es conocer cosas físicas y la precognición adelantarse al futuro, ¿no? Y lo demostraron científicamente. Fíjate la cantidad de conclusiones que puede tener para un estudioso del alma humana. La gran pregunta sería, ¿por qué esto no se enseña actualmente en las cátedras de psicología cuando se trata la mente y sus diversos recovecos, ¿no? Ha quedado como aislado, a un lado, vetado. Algo hizo la psicología transpersonal, intentando coger estudios de la mística y de otras religiones como el budismo zen, el tibetano, la psicología y el trabajo con drogas. La psicología transpersonal intentó hacer algo de todas esas cosas. También experiencias cercanas a la muerte, o sea, experiencias out-of-body experience, experiencias de desdoblamiento cercanas a la muerte, todo eso. Pero en realidad, ¿sabes cuál es el problema? Que nosotros cuando vemos la pobreza de nuestros políticos, ingenuamente decimos, es que estos políticos, ¿cómo son? Y no nos damos cuenta que es la pobreza de nuestra sociedad. Porque es esta sociedad la que les ha votado y les permite estar ahí. Que a mí es lo que me da miedo, porque hay que haya unos cuantos políticos corruptos, lo logro entender, pero que esta sociedad en general permita, porque yo ya no creo en una sociedad inocente, porque hay suficiente información, porque no sabemos lo que está pasando y no actuamos. Eso es lo que a mí últimamente me lleva a reflexiones muy poco satisfactorias, las conclusiones, porque no existe la inocencia con Internet. Hoy la gente sabe que hay pueblos que se mueren de hambre. Hoy la gente sabe la mentira de las guerras, cómo se las inventan para sacarles el petróleo. Hoy todas esas cosas sabemos. Hoy sabemos que hay gente pobre. Hoy sabemos y no hacemos un carajo. Hoy la ONU ha dicho que el 10% del dinero que se tiene, que solo Estados Unidos gasta en armamento, quitaríamos la pobreza. El hambre, perdón. No se quita. Hoy sabemos que se puede quitar la pobreza con la famosa renta mínima universal. También con una parte, ni siquiera quitándolo con una parte del gasto de armamento, quitaríamos todos los pobres del planeta. Y no lo hacemos, señores. El primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto mundo, somos cómplices. Y ese es el tema. Entonces tú me dices, ¿cómo es que
Mira, somos cómplices de los políticos porque son corruptos, nosotros también. Toda esa banda de ignorantes, pues muchos de ellos están en las universidades. Yo no voy a santificar ahora la ciencia. Las farmacias, bueno, tú sabes, con todo este tema del COVID y las vacunas, que han pedido la liberalización de la patente, y Europa de pronto, los socialistas españoles, socialistas votando que no a la liberalización. O sea, es una vergüenza. Y lo que está pasando con la inmigración, entonces, claro, este sistema, no son mejores los científicos, todas las farmacéuticas en Estados Unidos desde el año 2003 hasta hoy han sido condenadas por las leyes por ejercer algún tipo de fraude. Todas. Y son ellos los que deciden con sus ingresos multimillonarios quiénes pueden vacunarse y quiénes no. Cuando han recibido el dinero de los gobiernos para que aceleraran la investigación. Mira, este mundo no me gusta. Como decía Mafalda, que para en este mundo que quiero bajarme. Quiero bajarme, sí, así es. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que sabiendo todo esto no lo enseñen? Porque tampoco saben ellos. Y porque tampoco les interesa. Porque es mentira. Porque son igual de cretinos que nosotros en general. Porque tampoco estudian. Porque a lo mejor saben mucho de física, pero muy poco de parapsicología. Así es. Y algo que yo me pregunto es, lo último que mencionamos cronológicamente del club es que quedó muy dañado después del cierre por parte del provincial jesuita, lo volvieron a abrir, pero ya estaba mermado. Sí. ¿Actualmente existe el club o alguna entidad sucesora? Bueno, Óscar murió el año pasado, o hace año y pico, ya no me acuerdo, pero murió, pero la mente, claro, ¿no? Y sus seguidores han intentado continuar con el Centro de Investigación Padre Quevedo en Sao Paulo. Tienen toda mi simpatía. No sé si lo están consiguiendo. Ellos sí se han quedado con los libros que quedan, lo que queda lo tienen ellos. Eran los últimos colaboradores del Padre Quevedo. Yo ya se lo dije a ellos, estuve en Sao Paulo y dije, contáis con mi simpatía y mi apoyo, pero no sé si podrán salir ante tanta... Bueno, date cuenta que el método, el CLAP, ayudas oficiales no tiene, porque el gobierno no ayuda. Solo es por medio de los cursos. Ya no es el Padre Quevedo quien da los cursos. Ya es otra gente. Cuesta mucho dinero y no tienen. Intentan tener socios. No sé en qué acabará. Seguramente las cosas que observamos en este planeta acabará cerrando. Y una vez más caerá en el olvido. Y a lo mejor, con un poco de suerte, dentro de algunas generaciones, hay alguien que se dedica a investigar y a lo mejor han cambiado las circunstancias. Porque hoy las circunstancias... Yo soy muy pesimista a corto espacio de tiempo. Aunque es verdad que soy optimista a largo espacio. Pero a corto espacio... no. Bueno, me quería contar cosas, ¿eh? Sí. ¿Cuáles eran los cursos que brindaban o brindan en el club? Me da mucha curiosidad. O sea, ¿qué era lo que... Ahora no sé cómo será la dirección del club, ya que no es un tema que me preocupe. Me ha sacado en aquellos tiempos... Nilo Tempore. En aquellos tiempos yo estaba en lo que estaba. Ahora estoy en otra. Así que, amigo, ya está bien. Ya te he aburrido mucho. Te he contado muchas historias. Déjame que vuelva a mi retiro, que vuelva a mi cueva, que me meta en mi pequeño pueblo de montaña y siga estudiando sobre el alma humana. Ha sido un placer verte. Mándame si puedes la copia como recordatorio de esta grabación. Y a no ser que tengas una última pregunta, aquí lo dejamos. Pues sí, mi última pregunta sería ya para centrarnos en el presente. ¿Cómo van sus actividades sobre el alma humana? ¿Qué conclusiones está llegando? ¿Por qué rumbo está acudiendo en estos días? Obviamente no soy el primero que piensa sobre el alma humana. Hay mucha gente, hay toda una correntada en la historia del ser humano de entidades y de personas que se ocuparon del alma humana.
es espectacular. Yo creo que me dedico a estudiarlas y a intentar experimentar las cosas que decían. Es increíble. O sea, paralelo a la historia del hombre, hay una gente extraordinaria que no forman parte de un único grupo. O sea, están en casi todas las religiones, hay ejemplos de gente interesante, escuelas filosóficas, psicológicas también. O sea, hay mucha gente a lo largo de la historia que ha desarrollado estudios y aspectos para enriquecernos sobre el alma humana. La conclusión es tremendamente positiva. O sea, porque más allá de que estemos en esta etapa tan oscura del hombre, sin embargo, tenemos cantidad de materiales y de información que nos pueden hacer albergar una profunda esperanza en el ser humano, en el presente y en el futuro. O sea, yo, la verdad, llevo desde aquí, bueno, llevo toda mi vida, pero últimamente llevo 2 años insistiendo en, bueno, no pasa día que no encuentre aquí y allá. O sea, es espectacular. O sea, es como que decía un poeta, dice que hay que liberar a ese Dios encadenado que tenemos dentro de nosotros mismos. Yo creo que ya no está encadenado. O sea, ya hay gente extraordinaria. O sea, solo hace falta mirar en todas las sociedades. Yo, por información, por los informativos, por internet, por YouTube, por no sé qué, veo gente extraordinaria, acciones extraordinarias, pueblos que hacen cosas heroicas, maravillosas. O sea, veo como el alma humana está ahí, como si fuera una hoguera que está mandando señal. Y es muy interesante porque esa señal de esa cantidad de buena gente que están, que no son buenas intenciones, que son acciones que palpitan, pareciera como una baliza que manda señal al otro lado del universo. Y desde el otro lado empieza a responderse. Con esto no te estoy diciendo yo que vengan extraterrestres, sino que en el campo espiritual el tema cada vez se está haciendo como más claro, ese mensaje que se envía y ese mensaje que se recibe, ¿no? Y se conecta, ¿no? Y hoy por hoy nunca ha estado tan cerca el ser humano individual de hacer silencio y escuchar dentro de sí mismo esa voz, la interioridad. Conecta con tu interioridad y escucha. Y verás cómo el alma humana goza de buena salud. Como decía aquel otro, los muertos que vos matáis gozan de buena salud. Aquellos que dicen está para... No. Y hay buena gente y podemos escuchar y aquel que quiera saber encontrará. Muchas gracias, Antonio. Ha sido un placer conversar contigo. Gracias por estos momentos y espero que no sea la última ocasión de charlar. No, ¿sabes dónde estamos? Eso sí, pediré siempre eso, que me dejen más tiempo para mis cosas. Es difícil que salga de mi cueva, pero bueno, hay un placer sobre todo. Saludos para Perú, saludos para ti por tu ganas de conocer. O sea, por tu búsqueda, por tu afán en la búsqueda. Ya sabes lo que decía aquel otro, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. O sea, insistamos, llamemos adentro y afuera. O sea que en ese sentido agradecerte que tengas ese espíritu tan inquieto. Muchas gracias. Entonces, amigo, un fuerte abrazo para ti y para todo Perú. Un gran abrazo también y aquí culminamos esta conversación en Misterios al Atardecer. Gracias.